Muchoscomojesus.com presenta la serie Encontré en mi Biblia cómo vencer el nuevo orden mundial. Tome su Biblia y cuaderno de notas, obsérvelo todo, retenga lo bueno. Este es el video número 1 de la parte 5 y esta parte 5 se titula Inmortalidad y todos los videos estarán relacionados con lo que yo llamo el paradigma de la inmortalidad, el plan de Dios en relación a ese asunto. Quiero leer Romanos capítulo 2 y verso 7. Pablo le escribe a los romanos y les dice: vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Fíjese bien, Pablo dice que hay quienes en el cuerpo de Cristo buscan la inmortalidad, entre otras cosas como la gloria y la honra e inmortalidad, dice este verso. Si Pablo dice que hay quien está buscando la inmortalidad, es porque no la tenemos, no es automático para nosotros y debe ser algo que nosotros debemos buscar de acuerdo a este verso. Muchos confunden la salvación de condenación eterna con la inmortalidad, con la vida eterna, y no es lo mismo. La vida eterna tiene una doble proyección y eso lo veremos más adelantito. En estos videos yo voy a compartir qué es el entendimiento que Dios me ha dado para que personas tan comunes como usted y yo logremos alcanzar la inmortalidad. ¿Qué dice la Biblia con respecto a cómo alcanzar inmortalidad? El punto es, hay hermanos que ni siquiera saben que hay que buscar la inmortalidad en nuestra comunidad y piensan que por ser cristianos automáticamente ya la tienen. Pero como vimos el pasaje, Pablo dice que hay quienes buscan la inmortalidad es porque no la tienen. Otro verso en el contexto del rapto y la resurrección de entre los muertos, 1 Corintios 15 y verso 53 dice: porque es necesario que esto corruptible, hablando de nuestros cuerpos corruptos, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y de eso se tratan estos videos, porque es necesario, dice el apóstol Pablo. Así que es algo legítimo, bíblico, que todo creyente debe buscar. Desde el comienzo de todos estos videos, de toda la presentación que yo hago, siempre estoy continuamente mencionando la expresión que queremos ser como Jesús. Por eso el subtítulo de toda esta presentación se llama La semejanza del Hijo en la profecía bíblica. Ahora, en esta parte 5, usted tendrá las herramientas bíblicas necesarias para que usted llegue a ser como Jesús, para que usted logre alcanzar incorrupción y como consecuencia de alcanzar la incorrupción, que usted llegue a obtener la inmortalidad. Quiero decirle, vamos a hablar también acerca de estas cosas. La mal llamada élite, los Illuminati, los multibillonarios, dueños de la mafia de los bancos y todas esas cosas, ellos están buscando
la inmortalidad también, la extensión de la vida. Y vamos a hablar de eso también, diferentes facciones que están buscando la inmortalidad. Llegan a extremos terribles, hermano, que son abominaciones. Beben sangre de bebés, por ejemplo. Así que hay cosas terribles que están sucediendo que no están a la vista de la gente. La gente está distraída por todas las mentiras de las noticias. Los noticieros son mentira, son una distracción, hermano. Usted está siendo atontado por las noticias principales, los noticieros principales que oímos los hispanos, TV Azteca, todas esas cosas de Univisión. Hermano, nos están durmiendo. Y todas estas cosas vamos a hablar. Ahora, Dios tiene un plan para que los humanos alcancen inmortalidad. Él tiene un plan y lo ha dejado en las Escrituras. Y usted puede ser uno, hermano. Y yo voy a proveerle dentro del entendimiento que he recibido las herramientas para lograrlo. Dios tiene un plan, como dije en uno de los videos introductorios, para derrotar este nuevo orden mundial, hermano. Pero el plan de Dios no es solo enfrentar a los títeres como George Soros y otros que están detrás, multimillonarios, Bill Gates y otros multimillonarios que están buscando las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, otras esferas que están buscando un gobierno global, la globalización. Ellos odian a gente que son patriotas porque ellos tienen una mentalidad global, y vamos a explicar eso también y su origen en la Torre de Babel. Vamos a hablar acerca de eso con más detalle. Pero el interés de Dios de derrotar el nuevo orden mundial no es vencer esta gentecita, hermano. Estos son títeres, estos multimillonarios son títeres. Dios quiere ir profundo. Dios quiere ir más allá. Hay seres metafísicos. Metafísico quiere decir que son espirituales, pero tienen la capacidad de materializarse, de hacerse carne y hueso en este mundo y luego volver a desaparecer. Ellos tienen esta capacidad. Dios quiere seres mortales, como usted y yo, convertirlos en inmortales para causar una derrota y una humillación eterna a Satanás y todos sus secuaces, los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas, las huestes espirituales de maldad. Todo ello está detrás del nuevo orden mundial. Cuando yo digo que Dios va a vencer este nuevo orden mundial, es que primero hay que bajar de allí, de los lugares celestiales en los aires, a estas entidades inmortales y poderosas. Pero para eso nosotros necesitamos, como leímos en 1 Corintios capítulo 15 y verso 53, ahí acabo de leer que es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. A medida avanzamos, voy a ir compartiendo una serie de subtítulos. En este momento voy a hablar un poco acerca de resurrección cosechando incorrupción. Como leímos en 1 Corintios 15:53, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Y voy a tratar de explicar un poco acerca de eso para traer claridad a la mente del creyente. Para poder entender cómo
por medio de la resurrección, la incorrupción será cosechada. Escuche cuidadosamente. Voy a repetirlo porque estos quizás son términos que quizás no está acostumbrado, permítame. Para poder entender cómo por medio de la resurrección, la incorrupción será cosechada, primero debemos entender precisamente lo contrario, lo opuesto. Otra vez, para entender cómo es que por medio de la resurrección se va a cosechar incorrupción, debemos primero comprender que podríamos estar cometiendo el error que vamos a cosechar corrupción en lugar de incorrupción, lo cual será sin lugar a dudas el final de una gran mayoría de creyentes que van a cosechar corrupción, por supuesto, y seguiré repitiendo, sin que pierdan su salvación. Y eso ya lo explicamos y lo vimos en 1 Corintios 11:32, cuando los hermanos son enjuiciados por Dios hasta el punto en que mueren por el juicio, pero dice ahí que Dios los mató para que ellos no sean juzgados o condenados con el mundo. En otras palabras, fueron salvos, aunque ellos son un ejemplo perfecto de hermanos cosechando corrupción. Estaban sembrando una vida de pecado, un camino desobediente, fueron juzgados y su corrupción los mató. Ahora ellos se perdieron muchas bendiciones y muchos galardones, pero no pierden su salvación. Debemos prestar atención al contexto justo antes y después de uno de los versos más famosos en cuanto al rapto y la resurrección que encontramos en 1 Corintios capítulo 15. Y donde en nuestros días una gran mayoría de creyentes piensan erróneamente que ya tienen un boleto comprado con su nombre asegurado para el rapto. Están bien seguros los hermanos que se van a ir en un rapto. Hermano, yo no es que quiera desanimarlo, pero es mi deber compartir lo que yo encuentro en mis estudios y cómo usted puede enderezar las cosas de cierta manera para que usted realmente participe en el rapto. Ahora, vamos a leer en 1 Corintios capítulo 15 y versos 51 y 52, que son los pasajes, un pasaje muy famoso en relación a la resurrección de entre los muertos. Y dice así: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ese es el verso conocido por muchos en relación al rapto y la resurrección entre los muertos. Ahora, vamos a revisar el contexto. ¿Qué dice el verso anterior a eso y qué dice los versos después de eso? Ahorita vamos a ver el verso anterior, que es el verso 50. Mire lo que Pablo empieza a decir antes de hablar de cosechar incorrupción y de ser resucitados. Antes de eso, mire lo que dice. Verso 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Otra vez,
Pero esto digo, hermanos, que la sangre y la carne no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Ahora, en la expresión que dice ahí, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, no está hablando de salvación. El contexto de este pasaje no es la salvación. Una persona, escúcheme bien, hermano, una persona, un creyente, un cristiano, es parte del reino de Dios, pero no necesariamente va a heredar el reino. Hay una diferencia. Una persona puede ser parte del reino de Dios sin heredar el reino de Dios. Y eso lo podemos ver claramente en los videos que ya he dado ejemplos acerca de esto. Los hermanos que dice en Apocalipsis 21-24 que ellos serán las naciones que hubieren sido salvas, mientras que en Apocalipsis capítulo 2 versos 26 y 27 dice Jesús, escucha, Jesús dijo, el mismo Yahshua dijo esto, que aquellos que lleguen a ser vencedores serán puestos por reyes. Van a heredar las naciones, van a heredar autoridad. El resto de los hermanos que no lleguen a ser vencedores, no. Por eso es que estoy diciendo que una persona puede ser parte del reino en las naciones que hubieran sido salvas, pero no va a heredar el reino, a ser los reyes. Una cosa es ser parte, por ejemplo, de una comunidad o de un rancho, y otra cosa es ser el dueño del rancho. Básicamente eso es para explicar lo que vengo diciendo. Una cosa es ser participante del reino y otra muy diferente es ser un heredero del reino. La expresión en el verso que acabamos de leer de que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, no tiene nada que ver con ser salvo o no. Pero eso ya lo vimos en los hermanos de la iglesia de Corintios capítulo 11 otra vez. Por eso es bueno haber revisado los otros videos antes de ver estos. Son una secuencia y allá está explicado que estos hermanos heredaron corrupción hasta el punto en que Dios se vio obligado a ejecutar juicio, y no solo juicio, juicio de muerte. Murieron en pecado, pero dice allí en 1 Corintios 11:32 de que Dios hizo eso para no tener que condenarlos con el mundo. Fueron hermanos que cosecharon corrupción, no incorrupción, corrupción, y murieron por ello y se perdieron la cosechada de la incorrupción y se perdieron la inmortalidad, se perdieron ser iguales a Jesús, se perdieron la primera resurrección, pero son salvos. Van a resucitar en la segunda resurrección. Por eso encontramos en la Biblia de que cuando los libros son abiertos en el juicio del trono blanco, después del milenio, dice allí, a aquellos que no fueron encontrados en el libro de la vida, fueron lanzados al lago de fuego. ¿Qué quiere decir eso? Que hubo aquellos que sí fueron encontrados en el libro de la vida y que no fueron lanzados al lago de fuego. Ahí van a estar los hermanos de 1 Corintios 11 que murieron bajo el juicio de Dios. Pero debemos comprender
que aunque ellos son resucitados y puestos en la tierra nueva, bajo el cielo nuevo, como puede usted observar en unas fotos que conseguí en pantalla, están afuera de la Nueva Jerusalén. ¿Por qué? Porque nada que tenga corrupción puede entrar en la Nueva Jerusalén y debemos comprender eso. Así que la corrupción no hereda la incorrupción. ¿Cómo puede alguien dedicar su vida cristiana entera desobedeciendo la voz del Señor, sembrando corrupción sin nunca cambiar su estado carnal y esperar al final heredar incorrupción? ¿Puede alguien explicarme cómo funcionaría eso? Desde cualquier punto de vista, hermano, eso no sería justo, ni sería lógico, y espiritualmente imposible, mi hermano. Antes de proseguir, quiero repasar para que usted esté bien entendido de qué es lo que estoy tratando de hacer aquí. Estamos analizando los versos antes y después del pasaje de 1 Corintios 15, 51 y 52, que hablan de el rapto y la resurrección de entre los muertos, a la final trompeta y todo eso. Estamos revisando los versos antes y después. Y hasta ahorita hemos estado hablando del verso 50. Pero antes del verso 50, quiero compartir con usted antes de proseguir a esta otra parte y leer un pasaje en Gálatas. Vamos a ver aquí mismo. Mire, antes del pasaje 50, del verso 50, Primera de Corintios 15, 50, vamos a ver más atrasito y vamos a ver en el verso 47, porque todo el pasaje desde más arriba, en el 41 es donde habla de que la gloria del sol, la gloria de la luna y la gloria de las estrellas es diferente y que así será la resurrección, que no todos vamos a resucitar con el mismo nivel de gloria. Eso ya lo estudiamos. Pero acá en el verso 47 está haciendo una comparación entre Adán, que es el hombre terrenal, y Jesús, nuestro Señor, que es el hombre celestial o espiritual. Pero mire lo que dice. El primer hombre, o sea, Adán, es de la tierra terrenal. El segundo hombre, hablando de Jesús, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Verso 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal. ¿Cuál terrenal? Adán. Hemos traído la imagen de Adán. Fíjese para dónde va la conversación de Pablo. Hacia la imagen de Jesús. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, o sea, Adán, traeremos también la imagen del celestial. Y acaba de decir en 2 versos anteriores que el celestial es el Señor, la imagen del Señor. Entonces está hablando de que vamos a ser transformados de la imagen de Adán a la imagen de Jesús. Pero vamos otra vez al verso 50 que hemos estado analizando hasta este momento. Vamos a traer la imagen del celestial tal y como trajimos, dice, la imagen de el terrenal. Pero miremos el verso 50. Pero eso crea un puentecito ahí, hermano. Aquí viene el pero. Como alguien dice, nunca falta un pelo en la sopa. Pero para obtener esa imagen del celestial, ahí está el punto. Pero os digo,
hermanos, verso 50. Pero os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿De qué está hablando? Así como hemos traído la imagen de Adán, vamos a traer la imagen de Jesús. Pero con sangre y carne no podemos hacer eso. Con corrupción no se puede hacer eso. Es lo que le está diciendo. No vas a traer la imagen del Hijo de Jesús porque hay corrupción. Con corrupción no se puede. Eso no se logra con esfuerzo humano, con carne y sangre. ¿Puede usted verlo, hermano? Y luego habla acerca de el verso 51 y 52 que ya leímos, acerca del rapto y la resurrección. Pero está diciendo, si quieres el cuerpo del Señor, si ya no quieres seguir con el cuerpo de Adán, el cuerpo humano, el cuerpo animal, natural, sino que quieres el cuerpo celestial, el cuerpo del Señor, el cuerpo de Jesús, tenemos que hacerlo no con carne y sangre, ni con corrupción, porque la corrupción, dice, no hereda la incorrupción. Y es necesario que comprendamos este contexto. Estos son los versos del contexto antes del versículo 51 y 52 del rapto y la resurrección de entre los muertos. Hermano, con solo ese contexto que acabamos de revisar, ¿puede usted comenzar a pensar cuántos cristianos ya quedaron descalificados del rapto y la primera resurrección? ¿Cuántos cristianos ya no van a experimentar ser resucitados incorruptibles, como dice el verso 52? Debemos comprender bien las cosas. Y hasta este punto, con este contexto, muchos quedan descalificados. Y esto que no hemos revisado, la otra parte del otro lado de estos versos, después de la mención de la resurrección de los muertos y la final trompeta y el rapto, después el contexto, lo vamos a ver en un momento, pero antes quiero que miremos en Gálatas, el capítulo 6, desde el verso 7. No os engañéis. Mira, hermano, cómo comienza esto. No se engañen. Toda esta serie ya está en su celular. Búsquenos en YouTube como Muchos como Jesús. Escríbalo todo junto, Muchos como Jesús. También puede visitarnos en nuestra página muchoscomojesus.com, donde encontrará todos los videos y los horarios de radio y televisión. Hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el plan de Dios para vencer el nuevo orden mundial. No se olvide, búsquenos en YouTube como Muchos como Jesús y suscríbase.